En el ejemplo anterior habíamos quedado en un circuito de configuración serie con las siguientes resistencias. Tenemos una resistencia café, negro, naranja, que equivale a 10.000 ohmios o 10 kiloohmios. Tenemos una resistencia café rojo rojo que indica 1200 o 1.2 kiloohmios. Tenemos una verde azul rojo que equivale a 5.6 kiloohmios. Aquí podemos ver claramente las tres resistencias, la forma como han sido conectadas. Vamos a hacer un pequeño cálculo para encontrar la resistencia total y cada uno de sus voltajes. Entonces tenemos la de 10K, la de 1200 y la de 5.6 kiloohmios. Antes de hacer los cálculos respectivos necesitamos una fuente de voltaje. En mi caso tengo una pequeña fuente, usted puede tener una pila, un cargador, una batería. Vamos a mirar qué voltaje tiene esta fuente. Prendemos nuestro multímetro. Nuestro multímetro debe estar en la escala, la punta negra donde dice COM y la punta roja donde dice B. Vamos al símbolo donde diga B y una rayita. En algunos casos viene así. Por ejemplo dice BDC o DCB, B, 3 rayas y este símbolo. Cualquiera de ellos indica que es voltaje directo o voltaje continuo. En mi caso, este multímetro trae este símbolo como lo podemos observar ahí. Vamos y nos ubicamos en la escala de 20 voltios. En mi caso, mi multímetro dice que es AC. Entonces presiono este botoncito y me indicará que es voltaje DC. No todos los multímetros traen la condición de activar DC o AC. O sea, este multímetro mide en la misma escala el voltaje alterno y el voltaje continuo. Les voy a indicar otro multímetro. Por ejemplo en acá tenemos la escala solamente DC y acá abajo tenemos la escala solamente AC. Con cualquiera de ellos que hagamos la medición, el resultado será el mismo. Lo primero que debemos hacer es medir el voltaje de la fuente de poder que vamos a alimentar en nuestro circuito para hacer los cálculos. Colocamos la punta roja en el cable rojo y la punta negra en el cable negro. Dice que tiene 4,97 voltios. Ese será el voltaje de mi fuente. Vamos a comprobarlo con el otro multímetro. Vamos a ver si aproximadamente es el mismo voltaje. Lo colocamos en la escala de 20 y hacemos la misma medición. En este nos marca 4,95 más o menos. Entonces eso depende del multímetro, la calidad, la resolución o la pila que el multímetro tenga. Con 4,97 nos indica lo siguiente. Nuestro cálculo significará que tenemos una fuente de 4,97 voltios. Esa será nuestra fuente. Ahora vamos a encontrar la resistencia total. La resistencia total ya habíamos dicho que es la suma de las resistencias y que como tal se deben sumar en las mismas unidades. Como tenemos 10 kiloohmios, como tenemos resistencias en kiloohmios, las vamos a sumar en kiloohmios, aunque si queremos también las podemos sumar en ohmios. Para carácter de diseño, estos símbolos 1.2K siempre se recomienda hacer lo siguiente: 1K2, indicándonos la K el punto. ¿A qué se debe eso? Cuando usted saca planos, saca fotocopias, le saca copias a diferentes veces al mismo plano, el punto tiende a perderse. Por lo tanto, usted ya no entendería 1.2K sino 12K. Y eso pues en un diseño es algo muy importante. Entonces acostúmbrese a ver 1K2 que significaría 1.2 kiloohmios. Haciendo la suma respectiva tendríamos el siguiente valor. Tendríamos 10K más 1.2K más 5.6 kiloohmios. Eso nos da una resistencia total de 16,8
kilo ohmios, que en la práctica anterior también ya lo habíamos comprobado aproximadamente. Entonces, para medir resistencias siempre se lo hace sin fuente, no se debe colocar porque de lo contrario podemos dañar nuestro multímetro. Recordemos que el multímetro es el que genera el voltaje y la corriente suficiente para medir la resistencia total de nuestro circuito. Entonces aquí tenemos nuestro multímetro, vamos a la escala de ohmios, según nuestros cálculos debe dar 16.8, o sea que en la escala de 20 kilo ohmios puedo medir perfectamente mi resistencia. Entonces tomamos de extremo a extremo, 16.8 kilo ohmios debe medir. Entonces tomamos, lo colocamos y da 16.55 kilo ohmios, aproximadamente al valor teórico. ¿Por qué difiere? Por la tolerancia de cada una de las resistencias. Recordemos que son del 5% porque todas son dorado. Ahora lo que vamos a hacer es medir cada uno de los voltajes, por ejemplo, más menos V1, más menos V2, más menos V3, y vamos a medir la corriente total de nuestro circuito. Como ya sabemos que la resistencia total es 16.8 kilo ohmios teórica, vamos a seguirla trabajando con ese valor. Tenemos 4,97 voltios y una resistencia total de 16.8 kilo ohmios total. Lo que debemos hacer es hacer la división, dividir 4.97 dividido entre 16.800 ohmios. Entonces la I total es igual al voltaje de la fuente dividido entre 16.800. Siempre se recomienda voltios sobre ohmios. En este caso, aquí sería 4,97 voltios dividido entre ohmios. El resultado será amperios, como lo podemos observar ahí. Aquí estaba colocando el voltaje. Ese resultado en la calculadora le damos Shift Ingeniería y nos da I total es igual a 0.29 miliamperios. Entonces esa es la corriente total de mi circuito. O también la puedo tener, por ejemplo, Shift NG, hasta que aquí aparezca en 0 y podemos observar el valor en amperios de nuestra corriente. Entonces sería 0.3029 amperios. Con esos valores, o sea, con esa corriente significa que es la que circula por todo el circuito, o sea, por cada uno de los componentes resistivos circula esta misma corriente. Ahora vamos a mirar de forma teórica y práctica qué voltajes nos van a dar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es V1. V1 es igual a la I total por R1. V2 es igual a la I total por R2. V3 es igual a la I total por R3. Siendo R1 10.000, siendo R2 1200 y siendo R3 5600. Ohmios por amperios nos va a dar voltios. Entonces aquí tenemos 29 amperios. El resultado que nos dé será voltios por 0.00029 amperios por 0.00029 amperios. Vamos a comprobar. Y por último tenemos 1.65 voltios. Lo que hice fue multiplicar la corriente total, que es la misma porque es un solo lazo, multiplicado por cada una de sus resistencias. Vamos a comprobar de forma práctica esos valores. Lo primero que debemos hacer es alimentar nuestro circuito. Para alimentar nuestro circuito, en este caso, no hay ningún inconveniente donde coloquemos la polaridad positiva o negativa. Simplemente colocamos en los extremos. Tomamos nuestro multímetro en la escala de voltios. Lo colocamos en la escala de 20. Y vamos a hacer la medición respectiva del voltaje de cada una de las resistencias.
Teóricamente dice que V1 es igual a 2.9 voltios. Vamos a comprobar si ese valor es correcto. Entonces la primera resistencia de 10K, 2.9. Efectivamente, 2,92. La segunda resistencia dice que debe darme más o menos 0,34. El valor se aproxima dependiendo de la cantidad de decimales que yo utilice. Entonces colocamos 0,35 perfectamente. Y por último dice que es 1.65. 1.64. ¿Cómo se mide voltaje? Voltaje se mide conectando las puntas de la fuente sobre la resistencia y sobre cada uno de los componentes debo ir midiendo el voltaje. Entonces yo mido así, uno por uno, aquí, aquí y aquí. No debo desconectar nada para hacer la medición. Vamos a medir ahora la corriente total. La corriente total dice que me da 0.3029 amperios o 0.29 miliamperios. O también serían 290 microamperios. Para medir la corriente sí es necesario desconectar uno de los cables principales de la fuente. En este caso, por ser serie, vamos a medir la corriente total. Aunque desconecte cualquier parte, la corriente siempre nos va a dar lo mismo. En este caso, estos multímetros tenemos que tener mucha precaución porque tenemos que cambiar la punta. La cambiamos aquí para medir corriente. La corriente se mide en serie, voltajes en paralelo. Voltaje en paralelo significa así, componente por componente. Y corriente en serie significa desconectar y colocar las puntas de mi multímetro en serie con el circuito. Entonces nos ubicamos en la escala de corriente. Aquí dice una A con este pequeño símbolo y nos ubicamos en la escala más alta que es 200M. Aquí también tenemos corriente AC y corriente DC, en este caso corriente DC. Voy a desconectar este cable negativo, entonces desconectamos el cable aquí y el otro punta donde desconecté. Mide 0.2, significa que puedo bajar un poquito más en la escala de 2 mili. Mide 0.294 miliamperios. Según nuestros cálculos nos daba 0.29 miliamperios. Volvemos a corroborar 0.29. Correcto. Si yo cambio las puntas, por ejemplo, al revés, la corriente me da negativa. Corrientes negativas no existen, voltajes negativos por lo común no los hay. Lo que sucede es que las puntas de mi multímetro están al revés. Esa es la razón por la cual me está marcando un valor negativo. Por ejemplo, si dice que el circuito en serie la corriente es la misma, entonces desconectemos aquí. Aquí voy a desconectar, por ejemplo, desconecto la resistencia, la voy a colocar por acá abajo. Y donde yo desconecté, ahí es donde yo debo medir. Entonces, esta punta la coloco en la parte superior y esta punta la coloco en la parte inferior. Y como se pueden dar cuenta, puedo medir la misma corriente. En un circuito serie, recordemos las tres propiedades fundamentales. Primero, el voltaje de la fuente se divide por cada componente. La suma de las resistencias es la resistencia total y la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. O sea, corriente la misma, voltaje se divide, las resistencias se suman. Con esto terminamos la parte práctica de circuitos serie. No importa la cantidad de resistencias que usted tenga y que usted le coloquen, el principio siempre será el mismo, basado en la ley de Ohm. Siempre acuérdese de la ley de Ohm, o sea, B es igual a I por R. Lo que hice yo en el ejercicio fue, primero, encontrar resistencia total. Con la resistencia total encontré corriente total y con la corriente total encontré cada uno de los voltajes. Espero que este pequeño video haya sido de su agrado. En el próximo video hablaremos de circuitos paralelos y circuitos mixtos. Chao, chao.